Apareció Jorge Jiménez dando declaraciones a Manolo Dávila en su programa de Global TV en Tama Estéreo. Dio declaraciones y nos dio unas pistas de lo que va a pasar en la federación en los próximos meses. Empezamos. Tenemos las declaraciones del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez. Las ponemos a continuación. Lo interno para poder tenerlo mejor en el externo. Presidente, ¿ya tiene usted adelantado, o pensado o analizado el cuerpo técnico de la selección Vinotinto de mayores? ¿Es un grupo extranjero o un grupo venezolano? Jorge, ¿qué han pensado? ¿Qué tienen estudiado de eso, presidente? Bueno, Manolo, tú sabes que en verdad al final hay muchas cosas, hay muchos aspectos que analizar, porque aquí la gente solamente habla del aspecto de si es extranjero o es nacional. Realmente, mira, lo que es una realidad es que al no clasificar al Mundial, tienes que volver a reorganizarte, porque yo no voy a cometer los errores del pasado de dejar una federación endeudada. Yo cuando asumí la federación tenía más de 8 millones de dólares en deuda, ¿ok? Y no tenía una computadora, porque no tenía ni saber a quién se le debía. Sabía que se debían 8 millones y empezaron a salir más y bueno, aquí tenemos que hacer las cosas de manera consciente y organizada. Entonces, bueno, obviamente a la hora de planificar el 2026 tenemos que saber con qué presupuesto contamos, con qué patrocinantes contamos, con qué derechos televisivos contamos, porque al final el mayor ingreso de las selecciones y las asociaciones miembros son los derechos televisivos, y hoy en día todavía no está definido cómo va a ser el eliminatorio del 2030. Eso apenas se está discutiendo, como lo discutimos ahorita en Perú. Se habla de una eliminatoria donde clasifican, ya están los 3 clasificados, lo que es Paraguay, Uruguay y Argentina, y quedarían 3 cupos y medio para 7 selecciones. Y tienes a Brasil, tienes a Ecuador, tienes a Colombia. No se dice fácil, pero también hay la posibilidad de que en el Congreso de Vancouver, el de la FIFA en abril, se decía que el Mundial, por ser un centenario, aumenta a 64 países, lo que haría que clasificaríamos todos. Entonces, ¿qué te sirve traerte un técnico extranjero que te va a cobrar no sé cuántos millones de dólares si estás clasificado ya directamente? Entonces, esto es probable que sea un criollo, ¿no? Si vamos todos, ¿no? Entonces sí, probablemente si vamos todos, probablemente que sea un criollo, porque bueno, ya vas a haber clasificado. Tienes que ya apuntarte, así no esté yo uno, dejar una selección encaminada para el 2034, ¿no? Que al final va a ser otra vez el Mundial como antes. Porque, presidente, entonces, nos dolió son varias aristas que hay que tomar en cuenta para tomar las decisiones. También bueno, el tema presupuestario, como les venía diciendo, y todo a lo que queremos llegar. Mira, creo que se ha venido haciendo un buen trabajo en los juveniles, como lo hizo Osvaldo, que va a seguir en la sub-20, como viene Johnny, haciendo un gran trabajo que la aplicamos de tercer lugar ahorita en Paraguay. Entonces, bueno, es cuestión de analizar, de no tomar decisiones apresuradas que nos puedan costar caro el día de mañana, y bueno, seguir con pie de plomo para lograr los objetivos. Claro, porque es que nos dolió mucho, presidente, el haber quedado eliminado en el último partido, no haber luchado lo del repechaje. A todo el país nos dolió muchísimo. En los últimos 45 minutos, Manuel. Sí, en los últimos 45 minutos. Increíble eso que nos pasó, ¿no? Sí. Y eso fue un dolor, presidente, muy grande para todo el país, que tenía un sueño, tenía una esperanza enorme en nuestro país, que podíamos ir mínimo al repechaje, presidente. Qué increíble. Sí, ¿no? Un dolor. Mira, una de las cosas que yo sí rescato después de pensar en frío es que cuando nosotros subimos la federación, nadie quería saber nada de la selección. Nadie hablaba de la Vinotinto, nadie hablaba de la federación. ¿Qué le deja de experiencia y de aprendizaje lo que sucedió con Pekerman y lo que sucedió también con Batista, con Fernando Bocha Batista? Y ahí acomodadita en esa pregunta de Batista, ¿ya la federación cumplió todo con el técnico argentino o se le debe algo al técnico argentino? No, mira, el aprendizaje yo creo que ha sido mucho. O sea, haber traído a José
Yo a veces digo y escucho a la gente diciendo, no, que hay que tener un técnico de renombre porque el técnico de renombre tiene experiencia. Bueno, yo creo que más renombre y más experiencia que lo que tenía José, es poco lo que hemos traído a Venezuela. Y recuerdo haber escuchado que era el técnico con más renombre que había llegado a Venezuela y dirigir la selección, era José Peckerman. Lamentablemente no se dio por lo que ya sabemos, por los manejos de Pascual o lo que sea, y no pudimos continuar con el proyecto, pero en lo que escogimos nosotros a Bocha y a su cuerpo técnico, era un cuerpo técnico que había traído José Peckerman. Es decir, yo no es que salía a buscar a Bocha de la nada, Bocha ya era el primer asistente de José Peckerman, Pidal era el preparador físico de José Peckerman, y Leandro Cufré el segundo asistente de José Peckerman. Es decir, con mucha poca experiencia, fue lo que José Peckerman decidió traer. ¿Por qué? Porque él sentía que era la experiencia. Cuando nosotros armamos ese cuerpo técnico, nadie dijo que nadie tenía experiencia, todo el mundo hablaba muy bien del cuerpo técnico. Entonces obviamente para atrás somos todos unos genios ahora, ¿no? Pero lo que sí es una realidad es que nosotros habíamos trabajado un año con ese cuerpo técnico, y cuando revive y cuando explota el problema con José y con Pascual en finales de enero, principios de febrero, nosotros comenzamos en menos de 4 o 5 meses, ¿verdad?, una eliminatoria. Traer un cuerpo técnico nuevo era una posibilidad, pero era retroceder y haber perdido el año de amistosos, de preparación, de trabajo que habíamos tenido. Los mismos jugadores ya se conocían con la manera de trabajar que tenían. Nosotros pensamos y apostamos a dejar a Bocha, a Leandro, a Pipi, organizado con rodeado de algunos otros, con el fin de darle continuidad a lo que se venía trabajando. Porque el problema con José Peckerman no había sido deportivo, había sido personal. Y esa es una realidad. No había sido deportivo, no es que había tenido mal manejo de grupo, o es que había tenido malos resultados y habíamos jugado una Copa América y habíamos quedado de último. No, nada de eso había pasado. Entonces el problema habían sido totalmente personales y otro índoles no deportivos. Entonces a lo deportivo queríamos darle continuidad porque no queríamos volver a echar para atrás, porque ya habíamos pasado como fanático y yo como dirigente ya habíamos tenido 2-3 técnicos en menos de 2 años. Entonces ese era el plan de seguir con ellos. Entonces, bueno, no nos salió y hasta el último minuto, no nos salió hasta los últimos 45 minutos, pero ha podido salir. ¿Y qué iban a decir ahorita? Jugando bien, jugando mal, como sea. A veces el Cholo Simeone juega horrible y gana un partido del Madrid con guindados todos el poste. Y así es el fútbol, ¿entiendes? Bueno, que queremos jugar mejor, que queremos tener mejor pie, que queremos tener mejor pelota, que no es lo que estamos jugando, todos queremos eso. Pero estuvimos a 45 minutos de lograrlo. El error, bueno, quizás no haber dejado tomar decisiones en su momento, puede haber sido, pero creo que todo esto son aprendizajes. Creo que el error es haber 2 puntos que nos cayeron, 2 puntos nos faltaron en la eliminatoria para haber entrado, porque creo que esos son los 2 puntos que nos hacía contra Lima, ese empate, que tuvimos un gran segundo tiempo, o contra Chile, que lo perdimos teniendo 2 veces arriba. Bueno, presidente, ya para... Bueno, oímos las declaraciones de Jorge Jiménez. Estas declaraciones se las dieron hace 2 días a Global TV. Los invito a seguirlos, una gente de San Cristóbal del Estado Táchira, Tama Estéreo, con el reconocido locutor y periodista Manolo Dávila. Manolo Dávila es un personaje, la verdad, es una enciclopedia del fútbol venezolano y necesitamos más gente como él, pero Manolo, no necesitabas ser tan adulador, para decirle unas palabras con Jorge Jiménez. Lo que nos deja de esta declaración es sencillamente que esta federación no tiene nada, no tiene planes, y muy bien lo dijo el profesor Richard Páez. Esta gente no sabe de fútbol, sabrán hacer negocios, pero de fútbol no saben. Entonces eso es lo que nos deja esta declaración. Es terrible ver cómo Jorge Jiménez no tiene autocrítica. No tiene autocrítica al decir de que salió de Peckerman por temas personales. Entonces, si saliste por temas personales con lo que pasó con Pascual Lescano, ¿cómo vas a dejar a un asistente técnico de ese señor y de ese grupo? Ya por ahí. Segundo, ¿con qué experiencia tenía el Bocha Batista para asumir la selección? Porque venía trabajando con José Peckerman. Es terrible que una persona con tan pocos conocimientos futbolísticos y de gerencia también, porque sabemos que Jorge Jiménez en estos días debe tener la mente bastante ocupada y no es en el fútbol precisamente. Es una falta de respeto, para el fútbol. Sabemos que con estas declaraciones no va a haber técnico, quizás no va a haber técnico hasta abril, que como lo dijo va a haber una reunión de la FIFA donde se va a confirmar o se va a ver cuál va a ser el proyecto. Sencillamente no tienen planes. Ellos les gusta traer técnicos rimbombantes, no importa si jueguen bien o juegan mal, lo dijo ahí.
que estuvieron a 45 minutos del Mundial y que si hubiésemos jugado bien o feo o como estábamos jugando, pero si pasábamos, o sea, si Brasil nos hacía el favor, le ganaba a Bolivia o empataba con Bolivia y pasábamos, entonces ¿qué íbamos a decir? No íbamos a decir nada, o sea, tuviésemos al Bocha Batista todavía con el equipo preparando el repechaje. Este señor la verdad no prende. Y es una falta de respeto decir, en la siguiente declaración no lo quise dejar porque era bastante largo, al decir que ningún presidente, ningún director técnico había logrado antes. Entonces, como nadie lo ha logrado, pues nadie pierde y no hay crítica, no hay planificación. Sencillamente dijo que Osvaldo Vizcarrondo va a ser el técnico de la sub-20, Ferreira va a seguir con la sub-17. No hay ningún plan para esta selección. Pero es importante resaltar que tiene un menosprecio por el director técnico venezolano, que sí tiene capacidad, y lo tenemos que dejar aquí. ¿Cómo es posible que se ignore la historia que ha pasado antes en esta selección? Antes de esta federación hubo entrenadores de verdad, como lo fue Richard Páez, que fue el que cambió nuestra realidad al fútbol venezolano de Cenicienta. Luego llegó César Farías, que para mí fue la continuación de Richard Páez con un estilo distinto, pero se jugaba con el cuchillo entre los dientes, coordinado, con una preparación seria, con un equipo que se preparaba para ir a La Paz, con un equipo hacía doble convocatoria para ir un equipo a Ecuador y otro equipo a recibir a Argentina, cuando se le ganó por primera vez a Argentina de Lionel Messi en Puerto La Cruz, si no me equivoco. Después tuvimos a Rafael Dudamel, que salió subcampeón sub-20 en 2017 y llegó con un trabajo muy serio a ganarle a Japón 4-1 en Tokio y a ganarle a Argentina en un amistoso de la Argentina, que después saldría campeón del mundo. Le ganó 3-1 en el Estadio del Atlético de Madrid. Pero entonces dice, ahora, como si vamos a contar que nos van a regalar la clasificación y vamos a clasificar todos, no hace falta gastar dinero. ¿Para qué trabajar? Dice Jorge Jiménez. No hace falta, pero entonces hay que recordarle a Jorge Jiménez que antes de él hubo también trabajo, hubo entrenadores que hicieron su trabajo así, nos comíamos goleadas, nos comíamos las verdes, pero de ahí venimos y tenemos que recordarlo. Estos tres entrenadores, Richard Páez, César Farías y Rafael Dudamel, tienen que ser considerados por la selección, y no porque no haya plata, porque no hayan derechos televisivos que estén contratados y sacarle dinero a la federación donde no tiene. Ese es otro tema, porque ahorita sencillamente la federación sabemos de quién depende. Depende de los que están en el poder. Depende de quien destituyó al Bocha Batista, no precisamente fue Jorge Jiménez, lo sabemos. Y la situación está tensa en Venezuela. Entonces es necesario saber de dónde venimos y quién tenemos que reconocer. Tenemos talento venezolano, talento de verdad. Como Osvaldo Vizcarrondo, el trabajo que está haciendo con la sub-17, que me pareció genial en el Mundial, a pesar de que no se dieron las cosas. Pero todavía no es un entrenador para estar la mayor en mi parecer. Osvaldo Vizcarrondo debe seguir su proceso, llegar con la sub-20, seguir con el grupo. También hay entrenadores como Eduardo Zaragoza, Giovanni Savarese, ya le hemos hablado aquí anteriormente. Y quiero hacer un reconocimiento a los entrenadores que mucha gente no los tiene que ver, no los recuerda, no los reconoce por su trabajo. Sí, eran épocas diferentes, eran épocas muy distintas. Pero tenemos que reconocer a José Omar Pastoriza, que en paz descanse, un entrenador que empezó a hacer un poquito del cambio al profesionalismo de la selección, a tener un poquito mayor reconocimiento de entrenador que fue del Independiente de Avellaneda. Antes de él vino Ratomir Dukovic, el yugoslavo que bueno, con él se comieron unas goleadas tremendas contra Bolivia, me acuerdo en Puerto Ordaz, que perdimos 7-1. Era otra selección, era otra época. También estuvo Carlos Horacio Moreno, que en paz descanse también. Amplio conocedor del fútbol venezolano, trabajador, padre de Junior Moreno, que estuvo en la selección hasta hace poco, que en paz descanse, fue un entrenador fantástico, entrenador del Tache, entrenador del Zulia, del Caracas. No podemos desconocer nuestra historia. También tenemos que irnos un poquito hacia atrás con Walter Catarroque, que en paz descanse también, uruguayo venezolano, que muy querido por la afición del Deportivo Táchira. Rafa Santana también. Rafa Santana, aquel partido fantástico en el 92, si no me equivoco. O 96 en Barinas, 1-1 contra Chile. Aquella Chile que luego fue el Mundial de Francia 98 y tuvo una destacada participación con Iván Zamorano y Marcelo Salas. También estuvo Eduardo Burrero
colombiano que tuvo muy buen paso por el fútbol venezolano. Esta es la historia nuestra, esta es la historia de nuestra federación, es la historia que desconocen estos dirigentes que no saben de fútbol, que sencillamente están pendientes de negocio, están pendientes de otra cosa. Todo hablan en futuro. Vamos a hacer el centro de alto rendimiento de Barquisimeto, vamos a hacer el centro, unas canchas en La Carlota. Vamos a ver qué pasa, porque la situación en Venezuela ahorita es totalmente diferente y sabemos que va a cambiar. Pero sencillamente no hay preparación, no hay planes. Esta es una federación que no tiene conocimientos de nada. Los directivos en la federación sencillamente son políticos, como podemos ver Rostin González, Oscar Linares, gente que no sabe de fútbol, gente que no sabe de nada, aunque por ahí está Jorge Rojas y Miquel Miavitali, que no sé qué estarán haciendo ahí porque son dolientes de nuestro fútbol, pero a parecer se guían más por proyectos políticos y amistades políticas. No sabemos qué va a pasar. Pero lo que sí es claro es que no vamos a tener entrenador mínimo hasta abril de 2026, cuando ellos sepan qué es lo que va a pasar. Porque entonces, las migajas, si vamos todos, bueno, un entrenador venezolano que no importa. Pero ¿para qué vamos a gastar plata? Pero entonces, si en abril confirman que tiene que haber una eliminatoria entre 7 equipos que vamos a tener y van a clasificar solo 3 o 2, ahí sí tenemos que traer, no sé, a un Carlo Ancelotti o un Ranieri o un Vanderlei Luxemburgo o qué sé yo. Pero bueno, gente, esta es la federación que tenemos. Apareció Jorge Jiménez con unas declaraciones de verdad lamentables que nos deja mucho que desear. Solo apelamos al talento de los jugadores, al talento de su esfuerzo propio, que los haga llegar a grandes clubes y algunos equipos en fútbol venezolano que puedan seguir creciendo, y ojalá con los buenos cambios que se vienen en Venezuela vamos a tener un mejor país, unas mejores personas, unos mejores dirigentes. Eso es lo que esperamos. Soplan vientos de libertad, soplan vientos de esperanza, y vamos a ver qué va a pasar. Agradecemos a todos su participación aquí en Contacto Vinotinto. Dejen los mensajes. Vamos a tener próximas ediciones. Suscríbete al canal, dale a la campanita. Agradecemos a nuestro patrocinante Eliana Cruz, odontología.com. Gracias a todos por pertenecer a esta bonita comunidad. Estamos en contacto. Vino Tinto.